Boas tardes e benvidos a todos os participantes na segunda sesión do quinto ciclo Aida Fernández Ríos, inaugurado a pasada semana e que, como sabedes, comezou no 2020 froito dun convenio entre a Real Academia Galega de Ciencias e a Deputación de Pontevedra, co fin de achegar os avances en ciencia e tecnoloxía á sociedade. Dentro das temáticas variadas que inclúe o ciclo, a sesión de hoxe corresponde ao benestar psicolóxico e produtividade no traballo. E para iso contamos cun experto e referente na materia, o profesor Jesús Salgado. Moitas grazas, Jesús, por aceptar a invitación para participar neste ciclo. Muchas gracias. Acompáñanos como panelistas o profesor Juan Lema, presidente da Real Academia Galega, e Jorge Cubela, deputado de Reto Demográfico, Xuventud, Desenvolvemento Rural e Cultura, a quen lle agradezco o interese e as facilidades para levar a cabo o ciclo. Antes de dar a palabra ao profesor Jesús Salgado, doulle a palabra ao diputado Jorge Cubela por se quere saudar aos inscritos. Moi ben, moitas gracias. Alicia, perdonade que me conectara con 3 minutos de retraso, pero as circunstancias tecnolóxicas mo impedían. Primeiro, agradecerlle a Alicia pois a organización destas xornadas conxuntamente co servicio do que sou responsable na Diputación. Organizámoslo conxuntamente co Real Academia dende o máximo cariño e sobre todo pois xenerosidade para compartir pois as inquedanzas de todo o que queren amosar e por iso quero agradecerlle que está tamén Begoña conectada ao traballo de coordinación que fai con Alicia xa nesta nova edición que poñemos en marcha dende a Diputación de Pontevedra e a Academia Galega das Ciencias. Para iso, hoxe, bueno, xa o dixo Alicia, imos contar cun grande experto en psicoloxía de traballo como é Fernando Salgado, que é catedrático de Psicoloxía do Traballo e Recursos Humanos, ademais decano da Facultade de Relacións Laborais da Universidade de Santiago, a miña alma mater, polo tanto, pois o saúdo tamén moi gustosamente e moi afectivamente. Así que moitas gracias, Fernando, por estar connosco e moitas gracias tamén a todo o público conectado nesta nova era post-COVID, polo tanto, por acudir a esta cita que promovemos, como decía antes, dende a Diputación e dende a Real Academia Galega das Ciencias para espallar entre toda a cidadanía pois o interese polas ciencias. Esta primeira parte das xornadas é moi interesante, tamén temos agardamos con grande interese a segunda parte, que imos a desenvolver con charlas nos propios centros de ensino, buscando algo primordial, aparte de despertar o interese polas ciencias, tamén despertar pois o interese da vocación profesional na materia científica dos nosos rapaces e rapaces. Por lo tanto, pois agardamos que sexan unhas xornadas moi interesantes. Ademais, indo de hoxe, imos a coñecer algo máis sobre o benestar psicolóxico, algo que está tan en boga, tan presente no noso día a día, como o equilibrio emocional e o desempeño propio no traballo. Por lo tanto, pois, gracias, Fernando. Imos a estar moi atentos a todo o que nos poidas dicir, ensinar e querer explicar. Eu vou vos acompañar un ratiño durante a xornada, teño ainda máis traballo da Diputación, e, polo tanto, pois, moi agradecido, e, polo tanto, eu xa saudei e creo que quería introducir, como ben dicía Alicia, un breve saúdo. Moitas gracias, Jorge, por tus palabras. Antes de pasar a presentar ao ponente, recordo que a sesión está sendo gravada, estará en breve disponible na web da Academia. Animo a todos os inscritos a que deixeis vosos comentarios ou preguntas ao longo da conferencia no apartado de preguntas e respostas e que trasladarei ao ponente ao final da sesión. Paso, entón, a presentar a Jesús Salgado, que nos falará de o benestar psicolóxico, o equilibrio emocional e o desempeño no traballo. O profesor Jesús Salgado é catedrático de Psicoloxía do Traballo e Recursos Humanos na Universidade de Santiago, onde lidera o grupo de investigación consolidado en recursos humanos e rendemento. Os seus principais temas de traballo inclúen a predición do desempeño no traballo a través de variables de diferenzas individuais, o uso de ferramentas psicolóxicas nos procesos de selección de persoal e o estudo de factores determinantes do benestar no traballo. A nivel aplicado, destacan as súas investigacións sobre as entrevistas de selección do persoal. Jesús Salgado acredita unha intensa actividade científica, cun elevado número de publicacións de gran impacto, sendo un dos autores máis citados no mundo na súa disciplina.
Algúns dos seus artigos metodolóxicos foron empregados en investigacións de áreas tan dispares como nutrición, epidemioloxía, criminoloxía, cambio climático, bioloxía termal, oftalmoloxía, lingüística, pediatría, tráfico e seguridade viaria e investigación sobre o Alzheimer. Ha liderado e lidera gran número de proxectos e convenios, é editor de numerosas revistas relacionadas con a psicoloxía e compaxina a súa faceta investigadora cunha intensa actividade docente e a dirección dun gran número de tesis doutorais. Ademais, me gustaría destacar que Jesús Salgado é un gran divulgador, impartendo numerosas conferencias en diferentes centros e institucións nacionais e internacionais, así como escribindo artículos na prensa. Todas estas facetas fixeron que Jesús Salgado fora recoñecido con numerosas distincións, entre as que me gustaría destacar o Premio Nacional de Psicoloxía José Luis Pinillos, otorgado no 2022, e a medalla Domingo García Sabel, otorgada pola Real Academia Galega de Ciencias no pasado ano, destinada aos mellores científicos de Galicia no ámbito das ciencias sociais. Cando queras, Jesús. Muchas gracias, muchas gracias. Voy a compartir primero la presentación. Aquí está. Bueno, en primer lugar, querría dar las gracias tanto a la Real Academia Galega de Ciencias como a la Diputación de Pontevedra por invitarme a este quinto ciclo de conferencias Aida Fernández Ríos. Es para mí, obviamente, todo un honor estar presente entre los panelistas de este ciclo de conferencias. E igualmente quisiera dar las gracias muy particularmente a la profesora Alicia Estevez, que fue, digamos, la persona que me invitó particularmente a que presentase esta conferencia y fue también ella la que seleccionó dentro de un conjunto de posibles temas para que lo impartiese hoy. E igualmente mi profundo agradecimiento al presidente de la Real Academia Galega de Ciencias, el profesor Juan Lema, al que tanto estimo y que evidentemente es para mí un modelo a imitar. Bueno, dicho esto, quisiera comenzar mi conferencia, digamos, de un modo sencillo, indicando que si bien el título que tenemos aquí, Bienestar psicológico, equilibrio emocional y desempeño en el trabajo, puede parecer un título muy específico de un ámbito científico determinado, como es el mío, el de la psicología del trabajo y las organizaciones. Como decía antes el diputado Jorge Cubelo, es verdad que es un tema que es de creciente preocupación, no solamente para las personas que nos dedicamos a la psicología, sino para muchas otras personas. De hecho, es muy frecuente, por ejemplo, que cuando las personas nos encontramos a un amigo, a un conocido, a un familiar, a un compañero en el trabajo, le preguntemos, pues, hagamos preguntas del tipo de ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo va todo? Y más allá de las respuestas típicas o estereotípicas de decir, bueno, va todo bien, bueno, va tirando, o algunos inclusive diciendo, bueno, pues regular, mal, lo cierto es que suele centrarse o focalizarse estas respuestas en un ámbito concreto. Por ejemplo, podemos hablar a veces que me va bien en el trabajo, en los aspectos familiares, me va bien la salud, los estudios, el trabajo, como decía antes, etcétera. Inclusive a veces somos nosotros mismos cuando hacemos esa pregunta, en vez de hacer una pregunta genérica de cómo tal está, sino preguntamos, bueno, ¿qué tal en el trabajo? ¿Qué tal la familia? ¿Qué tal los compañeros? Lo cierto es que cuando estamos haciendo este tipo de preguntas y estamos formulando este tipo de respuestas a dichas preguntas, inadvertidamente estamos tratando de aquello que los psicólogos denominamos bienestar subjetivo o bienestar psicológico. Es decir, estamos preguntando por una evaluación general de nuestra vida o de la satisfacción, digamos, en distintos ámbitos de nuestra vida. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de ese bienestar. Y le llamamos subjetivo por la sencilla razón de que solamente
una persona específica, una persona concreta, cada uno de nosotros, el que responde, sería capaz de responder a dichas preguntas. En ese sentido, es totalmente subjetivo, no otra persona puede responder por nosotros. Es exactamente igual que cuando acudimos a un médico y manifestamos un determinado dolor, cuando el médico nos pregunta por la intensidad del dolor, solamente nosotros podríamos mencionar esa intensidad del dolor. Y claro está, cada persona tiene un umbral de dolor diferente para una misma cantidad de dolor, podríamos decir así. Y esto que percibimos con este ejemplo que acabo de decir del dolor, sería algo semejante a lo que ocurre con el bienestar subjetivo. Es decir, cada persona también tiene un umbral diferente, un nivel diferente de bienestar subjetivo. Ahora bien, en general, cuando hablamos de bienestar, solemos remitirnos inmediatamente a la salud. Y efectivamente la salud puede ser la salud física, puede ser la salud emocional, pero no cabe la menor duda que el bienestar subjetivo tiene muchas otras implicaciones, no solamente en el ámbito de la salud. Y de hecho, hoy en día, como decíamos antes, las personas, los individuos, tenemos preocupación por nuestro bienestar subjetivo, pero también lo tienen las empresas, lo tienen las organizaciones, lo tienen los gobiernos e inclusive lo tienen instituciones supranacionales como puede ser la ONU o como puede ser la OECD, que están muy interesadas en la medición de los niveles, digamos, nacionales de bienestar subjetivo en los países. Igualmente, además de la psicología en el trabajo que se preocupa por el bienestar subjetivo, hay otras disciplinas que también están preocupadas por el bienestar subjetivo porque tienen implicaciones para sus respectivas variables o para sus respectivos fenómenos, como podría ser, pues yo qué sé, la sociología, podría ser la economía, podría ser la ciencia política. De hecho, hoy en día, varios premios Nobel de economía tienen, digamos, un ámbito de investigación específico sobre el estudio del bienestar subjetivo y sus repercusiones para las economías nacionales. Bien, este título que yo he puesto, Bienestar subjetivo, equilibrio emocional y desempeño en el trabajo, como es lógico, lo voy a tratar desde el punto de vista de mi disciplina, la psicología del trabajo y las organizaciones. Y podría haberse hecho, obviamente, desde otras disciplinas, pero claro está, la que me toca a mí es esta. Y esta conferencia, digamos que en el sentido de que tiene que ser una conferencia divulgativa, la voy a dividir, digamos, como en dos partes. La primera parte, la que me voy a centrar, es en, digamos, explicar qué es la psicología del trabajo, cuál es el objeto fundamental o de estudio de la psicología del trabajo y estos conceptos que acabo de mencionar que están en el título de la conferencia, el bienestar subjetivo y el desempeño del trabajo. Y cómo, digamos, estos conceptos están actualmente presentes en nuestras sociedades y las posibles implicaciones organizacionales y sociales que tienen. Y la segunda parte de la conferencia la voy a centrar en los resultados de un estudio que acabamos de realizar hace un año aquí en la Universidad de Santiago, mi grupo de investigación, donde tratamos de investigar mediante un metaanálisis la relación exacta, la relación precisa entre el bienestar subjetivo y el desempeño en el trabajo, una relación no siempre clara. Pensamos que a través de esta investigación que nosotros realizamos, aportamos una cierta claridad a esa relación, pero además tratábamos de examinarla preguntándonos si las distintas naciones, las distintas culturas nacionales pueden tener algún efecto en esa relación entre el bienestar subjetivo, el equilibrio emocional y el desempeño en el trabajo. Bueno, pues la segunda parte del asunto será de la conferencia, será centrarme en los resultados de esta investigación, planteando algunas conclusiones de la misma, algunas explicaciones para los resultados y, naturalmente, alguna sugerencia que pudiera ser útil para la práctica. Así pues, voy a comenzar, por tanto, centrándome inicialmente en la definición de nuestra disciplina, la psicología, y cómo se relaciona con el trabajo. Tendría que decir que efectivamente el objeto principal de estudio de la psicología del trabajo y las organizaciones es exactamente ese, la predicción y la explicación del desempeño del trabajo, lo que en nuestros artículos, en nuestros textos,
particularmente cuando están escritos en inglés, le llamamos job performance. Entonces nos centramos en la predicción y estudio del job performance y naturalmente su mejoría, porque el objetivo final es este. En este caso, lo que ocurre es que las organizaciones, para mejorar los niveles individuales del desempeño, es decir, los niveles de cada uno de sus empleados del desempeño en el trabajo, suelen utilizar dos estrategias distintas. Un tipo de estrategias son conocidas como estrategias anticipadoras. Y estas estrategias anticipadoras se realizan antes de que una persona sea un miembro efectivo de una empresa, de una organización, es decir, en los momentos inmediatamente anteriores a la contratación o en los momentos inmediatamente siguientes a la contratación, y se hace, por ejemplo, a través de los procesos de selección de personal, a través de la formación o a través de la socialización. Y juntamente con este tipo de estrategias que acabo de mencionar, existe un segundo tipo de estrategias a las que denominamos estrategias aplazadas. Y estas estrategias aplazadas se realizan naturalmente cuando uno ya es un miembro efectivo de esa empresa, normalmente ya lleva un cierto tiempo vinculado a la misma, siendo un empleado de la empresa, de las organizaciones, y estas estrategias aplazadas lo hacen interviniendo, por lo general, fundamentalmente en los procesos de gestión de los recursos humanos. Procesos tales como puede ser pues, el proceso de liderazgo, la motivación, la prevención de riesgos laborales o en los procesos de salud ocupacional. Y es precisamente en este punto, en el interés por la salud ocupacional, donde efectivamente se vincula la relación entre el bienestar psicológico, el bienestar subjetivo y el desempeño. De hecho, digamos que lo que en la psicología del trabajo y las organizaciones pensamos es lo que vendría a estar representado en este modelo. Es decir, nosotros pensamos que el bienestar subjetivo, el bienestar psicológico, tiene un efecto potente y un efecto importante sobre el desempeño de cada una de las personas, y este desempeño individual tiene un efecto importantísimo sobre la productividad de empresas y organizaciones. Entendiendo, por tanto, en este marco que el desempeño subjetivo tiene a su vez un efecto indirecto a través del desempeño sobre la productividad. Los dos primeros conceptos, bienestar subjetivo y el desempeño individual, digamos que podrían ser conocidos o enmarcados dentro de la disciplina de la psicología del trabajo y las organizaciones. El último concepto, obviamente, es un concepto ya de carácter agregado, ya no es un concepto individual y es un concepto, digamos, más de carácter económico o inclusive de carácter político o de política económica. Entonces, nuestro modelo, digamos, estaría planteado desde esta perspectiva. Y esta perspectiva, por tanto, une no solamente, digamos, las características de las personas y sus actuaciones en la empresa, sino los resultados posteriores para dichas empresas, los resultados empresariales. Bueno, pues entonces, con este modelo, lo que, desde mi punto de vista, es conveniente es que clarifiquemos qué es lo que, al menos en el ámbito de la psicología del trabajo y las organizaciones, entendemos por estos dos primeros conceptos clave. El desempeño individual, el objeto de estudio crítico o la variable dependiente crítica de la psicología del trabajo, y el bienestar subjetivo. Así pues, en los próximos minutos me voy a dedicar a explicar un poquito más qué entendemos por cada una de estas cuestiones. Nosotros, cuando hablamos de desempeño en el trabajo, como decía antes, lo que llamamos job performance, estamos pensando en las conductas que realiza, las actuaciones que realiza un empleado en una empresa. Y en este sentido, el performance o el desempeño en el trabajo sería cualquier conducta de cualquier tipo. Podría ser una conducta cognitiva, una conducta motora, una conducta psicomotora, una conducta interpersonal, pero que tiene que reunir a su vez unas características. Una de ellas es que ese tipo de conductas necesariamente tienen que estar bajo el control de los empleados. Si no están bajo el control de los empleados, entonces no entran a formar parte de lo que denominamos desempeño en el trabajo. La segunda característica que tienen que tener es que tienen que ser medibles, tienen que ser graduables en términos, digamos, de capacidad, de expertise, etcétera. Si no fuesen graduables, si no fuesen cuantificables, tampoco serían relevantes desde el punto de vista
del desempeño del trabajo. Y la última característica que tienen que tener es que tienen que ser necesariamente relevantes para las metas de las organizaciones, para digamos, los objetivos o los componentes de las organizaciones y del trabajo. Por tanto, digamos que ese desempeño del trabajo, el tiempo que nosotros dedicamos al trabajo en nuestras empresas, estaría dedicado a realizar conductas que tienen que tener estos 4 componentes. Si no, realmente no estaríamos hablando de desempeño del trabajo. Y la investigación que nosotros hemos hecho, digo nosotros en psicología en general, ha podido determinar que el tiempo que nosotros dedicamos a las actividades del trabajo, tanto dentro, digamos, de nuestro tiempo de trabajo efectivo en la empresa, como a veces el tiempo que le dedicamos extra en nuestros domicilios, en nuestra vida privada, bueno, pues esas conductas que entrarían dentro de este concepto de desempeño en el trabajo, fundamentalmente están, digamos, eh, clasificadas o se pueden clasificar en 4 dimensiones fundamentales, de las cuales, a los efectos del bienestar psicológico en el trabajo, del bienestar subjetivo, hay 2 que son particularmente relevantes, que son las que voy a precisar ahora. La primera de ellas es la que denominamos desempeño de tarea o task performance. Es decir, son aquellas conductas que son todas ellas explícitas y necesarias para realizar las tareas y las funciones del trabajo. Es decir, son aquellas acciones, aquellas actuaciones para las cuales a nosotros se nos contrata. Y por tanto, si nosotros quisiésemos hacer un resumen, explicarle a alguien en qué consiste nuestro puesto de trabajo, son aquello que nosotros explicaríamos. Así, por ejemplo, en mi caso, como profesor, bueno, pues estaría, claro está, dar clases, estaría evaluar a los alumnos, estaría escribir monografías o escribir artículos, estaría dirigir tesis doctorales o TFGs o TFMs, pero también estaría, por ejemplo, realizar o participar en las reuniones de departamento, en las reuniones del grupo de investigación, en las reuniones de facultad, o cosas que a veces son para nosotros tediosas, como realizar informes de los proyectos de investigación, etc. Es decir, todas aquellas que son manifiestamente necesarias y que pueden aparecer descritas en un contrato de trabajo para realizar ese puesto en concreto. Pero la investigación también ha mostrado que cuando nosotros observamos detenidamente nuestras actuaciones en el trabajo, hay una porción de tiempo, en ocasiones muy relevante, que dedicamos a actividades que no están prescritas. Es decir, que no son estas, por ejemplo, en mi caso como profesor, que acabo de mencionar, sino que son otras actividades que son, digamos, no prescritas o que van más allá del rol que nosotros estamos haciendo en nuestras empresas, en nuestras organizaciones, pero que son totalmente vitales para que puedan funcionar. Es decir, son conductas que nosotros denominamos conductas extrarrol o conductas prosociales, pero auténticamente críticas para el funcionamiento de las organizaciones. Estoy pensando, por poner un ejemplo, que imaginémonos, y esto ocurre con una cierta frecuencia, que a mí me solicita ayuda para resolver un problema, el que sea, un compañero de otra facultad que no participa, evidentemente, ni en mi grupo de investigación, ni en las temáticas de investigación mía, y yo le ayudo, o lo contrario, le solicito yo el ayuda. Si lo hago, el beneficiario no solamente es esta persona que ha solicitado esta ayuda, sino que es la universidad como un todo. Podríamos mencionar multitud de conductas de este tipo. Por ejemplo, yo que sé, la formación extra que realizamos una vez que finalizamos nuestro trabajo y que realizamos esa formación por nuestra cuenta y que esos conocimientos adquiridos, esa nueva formación que tenemos, finalmente repercute también en nuestra eficiencia en el trabajo, en nuestros resultados del trabajo. Bueno, pues estas 2 dimensiones que acabo de mencionar son las 2 dimensiones críticas y fundamentales para ver la relación entre el bienestar subjetivo y el desempeño en el trabajo. Pero en cualquier caso, como decía antes, el desempeño en el trabajo, digamos que tendría una estructura en torno a cuatro niveles, desde el más básico al más elevado,
en el que, además de estas dos dimensiones que acabo de mencionar, de desempeño de tarea y desempeño cívico o contextual, habría también otras dos dimensiones que llamamos desempeño innovador y desempeño contraproductivo. Bueno, pues digamos que el desempeño, por tanto, como un todo ese tiempo que dedicamos al trabajo, tendría, digamos, esta estructura jerárquica de 4 niveles donde al final el agregado de todo eso, o lo que podríamos llamar el desempeño global, sería formado o estaría conformado por todo este conjunto de conductas y actividades. Bueno, esto sería lo que hace referencia, digamos, a la parte central de ese modelo que acabo de señalar de bienestar, desempeño y productividad. Entonces, voy a pasar ahora a tratar someramente la cuestión del bienestar subjetivo y el equilibrio emocional. Bueno, como decía antes, el bienestar subjetivo ha recibido en los últimos años, en las últimas 2 décadas, eh, un enorme interés, pero no solamente por parte de las disciplinas científicas, como decía antes, psicología, economía, sociología, sino también por instituciones, por empresas, por individuos en concreto, pero también por gobiernos y por instituciones supranacionales, como decía antes, por ejemplo, la ONU o como decía antes, como la OCDE. Lo cierto es que, aunque este interés por el bienestar subjetivo en algunas de estas disciplinas y en algunas de estas instituciones es reciente, no lo es tanto en el caso de la psicología del trabajo y las organizaciones. Y ya autores clásicos de nuestra disciplina, como estos que pongo ahí en la transparencia, Hersey o Hauser, ya plantearon hace la friolera de más de 90 años una hipótesis que es básica para la relación entre bienestar y desempeño. Es lo que se conoce con el nombre de Happy Productive Worker. Es decir, la hipótesis, en teoría, de que un trabajador feliz es un trabajador productivo. En este sentido, una cita de este autor, Hersey, creo que es interesante a los efectos también de lo que voy a explicar en la segunda parte de la charla. Decía Hersey, es imposible escapar al hecho de que al menos a largo plazo los hombres y las mujeres son más productivos cuando están en un estado positivo que cuando están en un estado negativo. Bueno, pues esta hipótesis que planteaban estos autores hace tantos años, hace 9 décadas, lo cierto es que no ha sido investigada de modo, digamos, crítico, de modo científico hasta muy recientemente. Y por tanto permanecía, digamos, como una conjetura que podría ser correcta o no, pero que, digamos, estaba sin investigar suficientemente. Bueno, pues lo que ha sucedido es que en estas 2 décadas o 2 décadas y media que nos preceden, hemos visto que efectivamente se ha avanzado sustancialmente respecto de lo que se puede entender por bienestar subjetivo. Y así decía antes al principio que nosotros tendemos a pensar o a definir el bienestar subjetivo como la forma en que las personas perciben y evalúan su vida como un todo. Es decir, no solamente, por ejemplo, la satisfacción en el trabajo o un aspecto determinado, por ejemplo, yo qué sé, la satisfacción con el bienestar social. No, es la satisfacción como un todo. Y por tanto, es al mismo tiempo, digamos, un juicio en el sentido de que se realiza una evaluación, pero al mismo tiempo incluye un aspecto emotivo, un aspecto afectivo, un aspecto emocional. Y así, en esta evaluación del bienestar subjetivo como un todo, digamos que incluiría aspectos como la valoración general que nosotros hacemos de nuestra satisfacción con la vida en todos sus aspectos, y esto incluiría, pues naturalmente, el, nuestra percepción o nuestra evaluación del bienestar social, es decir, lo que tiene que ver con el cuidado familiar, el cuidado interpersonal, el cuidado de las empresas o las organizaciones. Tiene que ver también con el bienestar físico, es decir, todo lo que se refiere pues, al ejercicio, a los hábitos alimenticios, a fumar, al dolor físico, etcétera. Tiene que ver con el bienestar emocional, es decir, el modo en que nosotros somos capaces de manejar las emociones negativas, tales como las preocupaciones, la tristeza, el estrés, el burnout, tan frecuentes en
las empresas, en las organizaciones, y obviamente también cómo manejamos las emociones y los afectos positivos. Y tiene que ver, este bienestar subjetivo, obviamente, con una parcela igualmente importante, que es lo que llamaríamos el bienestar económico o el financiero, es decir, cómo vivimos con los medios que tenemos. Y esto es un aspecto importante, porque también en este sentido hay una enorme variabilidad. Algunas personas, con los medios que tienen de subsistencia, de ingresos, son perfectamente, digamos, felices, están perfectamente satisfechos, y otros con el mismo nivel de medios son perfectamente insatisfechos, perfectamente infelices. Y esto se produce independientemente del nivel de renta del que estemos hablando. Por tanto, hay esa variabilidad enorme y por eso, como decíamos antes, tenemos que hablar siempre de bienestar subjetivo. Bueno, este bienestar subjetivo al que me estoy haciendo referencia y lo estoy acotando de modo rápido de esta forma, digamos que tiene unas implicaciones importantes para las empresas, para las organizaciones. Bueno, utilizo el término organizaciones para incluir aquellas, digamos, instituciones que no tienen como finalidad, digamos, el lucro, como sería el caso de las empresas. Un ejemplo obvio sería, pues, nuestras universidades públicas. Bueno, en el caso de las organizaciones, lo que la investigación ha constatado es que un mayor nivel de bienestar subjetivo está relacionado, por ejemplo, con menos días de baja por enfermedad, está relacionado con un mejor performance, está relacionado con un menor burnout, es decir, esto que se conoce con el nombre de síndrome de quemado en el trabajo. Está relacionado, por ejemplo, con mejores resultados en la gestión de costes. Está relacionado con menores tasas, menores ratios de incidentes de seguridad. Está relacionado con menor rotación en el empleo, con mayor compromiso con la empresa, con los equipos y con las metas laborales. Pero hay dos datos, juntamente con estos que acabo de mencionar, hay dos datos de estudios que se han hecho en los últimos 2 años que son realmente interesantes para ver, digamos, la medida y la importancia que tiene el bienestar subjetivo y lo que queda por hacer. Uno de esos estudios, realizado, digamos, internacionalmente, con presencia de muestras de multitud de países, indicaba que tan solo el 25% de los empleados piensa que sus empresas se preocupan por su bienestar subjetivo, por su bienestar psicológico. Un 25%. Es decir, que queda por delante un 75% de personas que no perciben que sus empresas hagan esfuerzos en relación con su bienestar. Este es un dato desde mi punto de vista importante. Un segundo dato, que es el resultado de un estudio que se hizo el año pasado en Estados Unidos entre compañías que cotizan en la Bolsa de Nueva York, las grandes corporaciones que cotizan en la Bolsa de Nueva York. Estoy pensando pues en Amazon, en Microsoft, en Facebook, en Google, pero también en otras igualmente notables. Bueno, pues este estudio encontró que un punto de incremento en el bienestar psicológico, es decir, utilizando la escala que se utiliza habitualmente de bienestar de 0 a 10, un incremento de un punto a estas grandes corporaciones le significaba un aumento de $1.000 millones en beneficios. Esto se puede ver al revés también, es decir, si el bienestar subjetivo colectivo de esas empresas desciende en un punto, se pueden perder hasta $1.000 millones de beneficio. Por tanto, se manifiesta claramente que hay una relación obvia entre el bienestar subjetivo de los empleados y los resultados de las empresas. Esto hace, obviamente, que muchas empresas, no por una razón, vamos a decirlo así, puramente altruista, sino por una razón, obviamente, empresarial, cada vez más estén interesados en proporcionar y en apoyar y en favorecer el bienestar de los empleados. Y en Estados Unidos y en otros países donde, digamos, la inversión en bolsa es muy frecuente, no solamente entre corporaciones, sino también entre ciudadanos, es cada vez más el número de personas que se preocupan antes de hacer una inversión en una de estas corporaciones, antes de comprar
acciones de estas corporaciones se preocupan de observar si efectivamente tienen algún tipo de programa de bienestar subjetivo para los empleados, dado que efectivamente existen estas relaciones. Bueno, esto digamos sería genérico en términos del efecto sobre las organizaciones, pero hay también efectos sociales. Y así, por mencionar algunos de ellos, digamos que es desde el punto de vista social, desde el punto de vista, digamos, de las naciones, un mayor bienestar subjetivo global, promedio de las naciones, está asociado también con un mayor PIB per cápita y está asociado también con un mayor salario medio nacional. Está igualmente asociado con un mayor apoyo social en el sentido de percepción de mejores y mayores servicios sociales, apoyo familiar, etcétera. También mayores expectativas de vida saludable, es decir, la gente tiene un mejor nivel de salud, realiza más ejercicio, tiene un menor consumo de tabaco, alcohol, etcétera. Se percibe que hay una mayor libertad para toma de decisiones importantes para la vida, como puede ser la elección de profesión, de residencia, de educación. Existe también un mayor altruismo y cooperación en conductas prosociales, por ejemplo, la participación en voluntariado, en donaciones de dinero, de sangre o preocupación por bienestar animal. Existe también, y esto es uno de los datos críticos, una menor percepción de corrupción, sea esta política, judicial, organizacional o social, y existe también una mayor frecuencia, una mayor tendencia a mostrar emociones y sentimientos de carácter positivo. Un estudio realizado con estos datos y una muestra de más de 200.000 personas mostraba que un modelo matemático que ajustase el bienestar subjetivo con estas variables producía una correlación múltiple de prácticamente 0,90, lo cual implicaba que prácticamente el 80% del bienestar subjetivo estaba explicado por este conjunto de variables, lo cual hacía que evidentemente fuesen todas ellas relevantes. Bueno, por centrarme un poquito más en España, la cuestión española. En España, en los datos que se dispone, para el año actual, es decir, los últimos datos son del año 2022, dentro de un mes aproximadamente saldrán los datos del 2023, digamos que tiene una puntuación media en esa escala de 0 a 10 en bienestar subjetivo de 6,44. Bueno, pues si nosotros fuésemos de alguna manera capaces de incrementar un 10% ese nivel de bienestar psicológico, estoy diciendo simplemente un 10%, es decir, pasar de 6,44 a 7,08, bueno, pues esto se estaría asociado. No significa necesariamente que el bienestar lo produzca, sino que existe esa asociación con un salario medio que pasaría de los 2.500 euros anuales actuales a 4.000 euros de salario medio. Que el PIB per cápita de los españoles pasaría de 45.000 euros, 45.800 euros a 57.000 euros. Y que el PIB estimado para los países de la OCDE, donde está incluido España, pasaría de 42.000 euros a 53.000 euros. Es decir, que efectivamente, si a nivel global, por lo que fuese, se incrementase el bienestar subjetivo de España, de los españoles, evidentemente habría unas repercusiones económicas y unas repercusiones sociales evidentemente importantes. Bueno, con esto, digamos, tendríamos el marco genérico para lo que voy a explicar seguidamente en esta segunda parte de la conferencia, que era este estudio que decía antes, ese metaanálisis que realizamos para examinar, en cierto modo, la hipótesis de que el trabajador feliz es un trabajador productivo, esa hipótesis que mencionaba antes de Hersey. Bien, nosotros lo que hemos hecho es en este caso, un metaanálisis donde lo que examinábamos era los estimadores del bienestar subjetivo. Habíamos elaborado 4 estimadores de bienestar. Aquí mencionaré simplemente uno, el bienestar global. Y este estudio lo hemos hecho con 76 estudios independientes, estudios primarios, que unían al final más de 18.000 personas y que se realizaron en 22 países de 4 continentes. El único que no estaba representado son los países de América del Sur, porque ahí no se ha realizado, al menos hasta este momento, estudios que relacionen estas dos variables.
Bueno, como es típico de los metaanálisis, lo que hemos tratado de establecer es un indicador del tamaño del efecto. Nosotros en este estudio empleamos tres indicadores diferentes, pero el que voy a citar en esta conferencia es el que se conoce como D de Cohen, y simplemente a título ilustrativo debería decir que cuando este indicador, esta D de Cohen, tiene un valor que oscila o que es inferior a 0,20, lo que decimos que es que el tamaño del efecto es pequeño y por tanto que la relación entre el bienestar subjetivo y el desempeño, bueno, pues realmente es pequeña o apenas relevante. Si la D, por el contrario, es de aproximadamente 0,50 o superior, claro está, decimos que ese tamaño de efecto es moderado y por tanto ya relevante para intervenciones y relevante para las aplicaciones prácticas. Y obviamente, si esta D es mayor que 0,80, el tamaño del efecto es muy grande y por tanto la relevancia de la relación entre estos dos conceptos es muy importante. Y decía también que nuestro estudio era un estudio transcultural, en el sentido de que había muchos países con distintas culturas nacionales, etcétera, y por tanto incluíamos como una variable moderadora, es decir, queríamos examinar si las culturas o la tipología nacional tenía algún efecto en esa relación entre bienestar subjetivo y desempeño. Bueno, voy a explicar ahora un poquito los resultados que nosotros tuvimos. Bien, entre los países que incluíamos en este estudio son todos estos que aparecen en esta transparencia y que digamos, los he escrito en tres colores, en color rojo, en color azul y en color negro. En términos generales, el tamaño, el nivel de bienestar subjetivo para todos estos países es de 6,32. Y esto está extraído de los datos del último censo que tenemos de evaluación del bienestar subjetivo. Bueno, como puede verse, digamos, podríamos clasificar los países en tres grandes grupos: aquellos que se sitúan en torno a la media de 6,32, que son los que están escritos en color azul; aquellos que manifiestan un nivel mucho más elevado de bienestar subjetivo, entre los cuales están pues Israel, Holanda, Suecia, Nueva Zelanda, Austria, Australia, Canadá, USA y Alemania; y aquellos cuyo nivel de bienestar subjetivo es realmente bajo, muy por debajo de la media de todos estos países, entre los cuales están estos cinco que aparecen en color negro: China, Albania, Irán, Pakistán e India. Bueno, cuando nosotros iniciamos este estudio, sobre la base de la primera esta conjetura de Hersey, lo normal es que pensásemos, o para nosotros pensábamos que esto era lo normal, es que si el bienestar subjetivo tiene efectos sobre el performance, sobre el desempeño, lo lógico es que estos países que aparecen en rojo manifestasen relaciones más potentes de bienestar con el desempeño en el trabajo, y que a su vez el desempeño en el trabajo estaría asociado de modo inferior, con tamaños de efecto más pequeños, en el caso con el bienestar subjetivo, en el caso de China, de Albania, de Irán, de Pakistán, etc. Bueno, a su vez, como estábamos interesados también en agruparlos, no examinarlos de modo individual, sino en términos, digamos, de regiones geográficas y de culturas, digamos que los hemos agrupado algunos de ellos, y lo que encontramos, en primer lugar, para este bienestar, este nivel de bienestar general, es esta gráfica que tenemos aquí. Es decir, desde el punto de vista del nivel general de bienestar de las sociedades, digamos, los países del norte de Europa, Suecia, Holanda, Alemania, Finlandia, Dinamarca, son los que manifiestan de modo conjunto un nivel más alto de bienestar subjetivo, con digamos, un nivel de 0 a 10, como decía antes, de 7,2. Y a esto le sigue Nueva Zelanda y Australia con 7,1, le sigue Estados Unidos y Canadá con 7 puntos, y en cuarto lugar le sigue la península de Singapur y Malasia con 6,3. Por debajo de estos ya están los países de Europa del Sur, estoy hablando en este caso de Italia, de Portugal, de España, de Albania. Por debajo estarían China, Corea y Japón como conjunto,
Y finalmente, en último lugar, dentro de estas regiones, estaría la región, digamos, del Índico, donde incluiríamos a Pakistán, a la India y al Irán. De tal modo que en este caso el nivel de bienestar subjetivo manifestado por los ciudadanos es realmente bajo, con un promedio de 4,3. En España, digamos, como mencionaba antes, pues estamos en el nivel medio de 6,4 y por tanto estaríamos en ese eh, parejos a lo que sería Malasia, Singapur y el sur de Europa. Bueno, ya por centrarme un poquito más en España y explicar un poco más el caso español, digamos que en España tenemos ya un registro histórico de evaluaciones del bienestar subjetivo de casi 20 años. Empezaron en las evaluaciones en el año 2005 y todos los años se hace una evaluación con una muestra nacional representativa en la que se evalúa el nivel de bienestar, pero también el nivel de afecto positivo y afecto negativo. Y la gráfica que estoy mostrando ahora en esa pantalla está mostrando que la evolución de los niveles de bienestar subjetivo en España ha ido descendiendo desde unos niveles realmente muy importantes, de los, a niveles de los mejores países del mundo, en los años 2005, 2007, 2008, que se puede ver que estábamos pues, en niveles de 7,2, 7,3, y que ya en el año 2009 se produce un descenso a un nivel bajísimo del 6,2. Es decir, se pierde más de un punto de bienestar en España en un año. Como recordarán, y esta es la principal explicación del resultado, fue cuando comenzó la famosa crisis económica que, al menos en el caso español, duró durante bastantes años. Se produjo, digamos, ciertas variaciones, ciertas mejorías en los años subsiguientes, pero nunca más se ha vuelto a recuperar esos niveles de 7 puntos o superiores que se produjeron en los primeros años de evaluación. Y así en la situación actual, pues estamos en torno a 6,4 puntos en el último año que hemos mencionado. Es decir, primera cuestión, el nivel de bienestar subjetivo manifestado por los españoles colectivamente ha descendido a lo largo de estas dos décadas. Por lo que se refiere a la evaluación de lo que se llama afecto positivo, que está escalado de 0 a 1 en este caso, bueno, pues la gráfica prácticamente es paralela a la anterior, en el sentido de que en los dos primeros años que teníamos evaluaciones, el año 2005, el año 2006-2007, las evaluaciones eran bastante buenas, estábamos en niveles de 0,07 o un poquito superiores. Llega la crisis económica, se produce un descenso importante también de casi un punto. En torno al año 2015 se produce, 2013, 2014, 2015 se produce una recuperación, pero a partir de entonces volvemos a descender y en la actualidad estamos, como puede verse, en torno a 0,64, que prácticamente está en los niveles mínimos que teníamos durante la fase de la crisis económica. Es decir, los niveles de afecto positivo, es decir, de manifestación de emociones positivas, corren parejos con el descenso general del bienestar psicológico en España. Y por lo que se refiere a las emociones negativas, al afecto negativo, justamente manifiesta, digamos, el comportamiento opuesto. Es decir, de un nivel relativamente bajo en los primeros años para los cuales tenemos registro de 0,25 aproximadamente, en estos momentos estamos en 0,33, 0,34. Es decir, que se ha producido un incremento considerable de las emociones negativas. Bueno, digamos que esto es la situación en España y, digamos, en estos países que hemos investigado en torno a los niveles de eh, bienestar subjetivo. Queda, por tanto, ver ahora qué pasa con los niveles de la relación entre el bienestar subjetivo y el desempeño en el trabajo. Es decir, correrán parejos con este descenso. La relación entre bienestar y desempeño será semejante
a esos niveles, de tal forma que en los países tales como Estados Unidos, Canadá, Australia, etcétera, o los del norte de Europa, que manifiestan mayor bienestar subjetivo, tendrán también mejor relación con el desempeño del trabajo. Bueno, pues lo que nosotros nos encontramos es justamente lo opuesto. Es decir, que los países que manifestaban un menor nivel de desempeño, perdón, un menor nivel de bienestar subjetivo, eran los países en los cuales la relación entre el desempeño y el bienestar era más potente. Es decir, en términos de ese indicador que decía antes, la D de Cohen, en Irán, Pakistán, India, la relación entre estos dos conceptos, estas dos variables, es de 1.1 y recordarán que les había dicho que si teníamos valores de D superiores a 1, a 0.8 estábamos ante un tamaño de efecto enorme. Bueno, pues en el caso de estos países es 1.1. China, Corea, Japón, que también manifestaban un nivel bastante bajo de bienestar subjetivo, la relación vuelve a ser alta, no tan alta como en los anteriores, pero relativamente alta, y sin embargo en los países del norte de Europa, que eran los que se sentían, por así decirlo, eh, más altos en bienestar subjetivo, la relación tiende a ser ya mucho más baja. Cuando los agrupamos, digamos, en esos tres continentes, podríamos decirlo así, la zona Asia-Pacífico, la zona europea y la zona de Estados Unidos y Canadá, puede verse efectivamente que se produce una relación inversa a lo que podría esperarse en un principio de que los países donde se manifiesta más alto nivel de bienestar subjetivo manifestasen también un mayor nivel de relación entre el bienestar y el desempeño. Bueno, pues sencillamente esto no era así. Bueno, esta gráfica que pongo ahora viene a manifestar lo que acabo de señalar, simplemente que corrigiendo esos niveles de relación de bienestar subjetivo con desempeño, ahora ya una escala de 1 a 10 para igualarlo a los niveles generales de bienestar subjetivo, puede verse digamos, en color rojo manifestamos los niveles de bienestar subjetivo, en color verde la relación entre el bienestar y el desempeño. Como puede verse, es mucho más alto el nivel de bienestar general de las sociedades en Europa, digamos, en los países del norte de Europa, en Australia, Nueva Zelanda y Canadá, y sin embargo, las relaciones con el desempeño son mucho más bajas. Si nos fijamos en la parte de la derecha de la transparencia, ocurre exactamente lo opuesto. Es decir, la barra de color verde, que es la que muestra la relación entre el bienestar subjetivo y el desempeño, es más alta en estos casos que la barra de color rojo. En el caso español, como pudiera fácilmente, digamos, intuirse, digamos que estamos en un nivel intermedio, pero también es verdad que lo que hace referencia a la relación bienestar subjetivo-desempeño es un poco más baja que el nivel general de bienestar de la sociedad. Bueno, pues estos resultados, desde nuestro punto de vista, digamos, nos permiten plantear algunas conclusiones y con esto voy a ir ya finalizando mi conferencia. Bueno, la primera conclusión importante es que en efecto se comprueba que cuanto mayor sea el nivel de bienestar, mayor será también el desempeño en el trabajo en todas las culturas y en todos los países. Esto es así. Es decir, ese indicador que hemos visto, ese D de Cohen, pero también habríamos calculado otros como la R de Pearson y otros muchos, siempre eran positivos. Es decir, si se incrementaba el bienestar, se incrementaba también el desempeño en el trabajo. Pero había diferencias, y existen diferencias transculturales importantes. De tal modo que la relación entre el bienestar y el desempeño, es decir, el efecto que puede suponer incremento de bienestar sobre incremento de desempeño, es mucho más robusta en la región indoasiática, por ejemplo, que en Europa, tanto en el norte como en el sur. Y también es más potente en el sur de Europa que en el norte de Europa. Y en estos dos ámbitos es mucho más potente que la que se produce, por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá o en la región del Pacífico de influencia británica. Una tercera conclusión
es que, y también es importante, es que los países que manifiestan un mayor nivel de bienestar subjetivo no son necesariamente los que muestran una relación más fuerte con el desempeño en el trabajo. En este sentido, como decía, España se sitúa en ambos indicadores en un nivel intermedio. Y las últimas dos conclusiones que voy a plantear hoy aquí en esta conferencia es que efectivamente los resultados, en cierto modo, están apoyando esa hipótesis que mencionaba antes de trabajador feliz es trabajador productivo y que, dado esa relación positiva entre el bienestar subjetivo y el desempeño del trabajo, el desempeño puede mejorarse si incrementamos el bienestar subjetivo de los empleados. Bueno, estas son las conclusiones, digamos, del estudio. Y entonces ahora, digamos, podríamos plantearnos una pregunta, y es, ¿por qué la relación entre el bienestar subjetivo y el desempeño en el trabajo es mayor en unas culturas que en otras? En este caso, es mayor en las culturas, digamos, um, asiáticas o del sur de Europa que en las del norte de Europa o en las americanas. Bueno, nosotros, claro, esto es muy reciente y las explicaciones requieren después ciertas comprobaciones, pero lo que nosotros, digamos, avanzamos como posibles explicaciones de estos resultados es lo siguiente. Es que se produce una relación más alta entre estas culturas porque son aquellas en las que se refuerzan las emociones positivas que llamamos de baja activación, por ejemplo, la calma, en contraste con otras culturas, por ejemplo, las americanas, en las que, digamos, las emociones positivas que se tienden a reforzar son las de alta activación, es decir, hay que mostrar entusiasmo. Al mismo tiempo, estas culturas, donde se ve esta relación más potente, rechazan las emociones negativas de alta activación, es decir, la ira. No rechazan, por ejemplo, las de baja activación, como puede ser la tristeza, como puede ser inclusive en mucha intensidad la depresión, sino que al contrario, digamos, tienden a cuidar a las personas que manifiestan estas emociones. Al mismo tiempo que, digamos, presentan estas características respecto de las emociones, tienen también otras dos características importantes. Una, y muy importante, que ponen énfasis en el esfuerzo individual y también lo recompensan. Y, por último, que además ponen énfasis en el largo plazo. Es decir, no son cortoplacistas, no quieren que los resultados estén ya mañana, no les importa esperar un tiempo para obtener sus recompensas. Esto, digamos, por lo que hace referencia a las características generales de las culturas. Pero estas culturas también tienen, digamos, implicaciones desde el punto de vista de aquellos dos componentes del desempeño en el trabajo que mencioné al principio. Recordarán que mencioné que entre los componentes del desempeño en el trabajo había dos fundamentales. Uno que llamamos desempeño de tarea, es decir, aquel que nos permite resumir lo que hacemos en el trabajo, y un segundo componente que llamábamos desempeño contextual, pero que decía que era crítico para que funcionen las empresas y las organizaciones. Bueno, pues las culturas que han mostrado mayor relación entre bienestar y desempeño son aquellas en las que se pone menos énfasis en el desempeño de tarea. Es decir, las culturas individualistas, y es el caso de las culturas tales como las nórdicas, Estados Unidos, eh, Australia, Nueva Zelanda, ponen más énfasis en el desempeño de tarea que en el desempeño contextual o el desempeño cívico. A su vez, aquellas culturas y países que son de carácter mucho más colectivista ponen más énfasis en el desempeño cívico, en el desempeño contextual y en el compromiso del empleado. Por esta razón, digamos, nosotros pensamos que existe mayor relación, mayor impacto del bienestar en el desempeño en estas culturas que en las otras. Y claro está, España se sitúa, digamos, en un nivel intermedio entre las culturas individualistas y colectivistas, lo cual a su vez explicaría también por qué nos encontramos en un nivel intermedio en la relación entre el bienestar y el desempeño. Y ya simplemente como último y para finalizar, porque pensé que podría ser a lo mejor de un cierto interés, alguna sugerencia para la práctica.
Claro, una pregunta muy típica es, bueno, ¿y cómo hacemos para mejorar el bienestar psicológico en el trabajo? Y les trae a cuenta a las compañías, a las empresas, invertir dinero en esto. ¿Y qué pasa si yo no tengo recursos económicos para invertir en programas de bienestar en el trabajo, de reducción de estrés, etcétera? Bueno, pues lo cierto es que hay algunas estrategias, digamos, que se pueden implementar y que pueden reforzar, pueden mejorar el bienestar en el trabajo y ciertamente consumen muy pocos recursos. Una de estas estrategias consiste en potenciar los ambientes de trabajo que refuercen y activen emociones positivas. ¿Y cómo se puede lograr esto? Bueno, pues se puede lograr, digamos, con dos modalidades, con dos posibilidades. Una de ellas es obviamente aumentando el feedback positivo y controlando o inclusive reduciendo el feedback negativo. Esto es, si en vez de centrarnos y dar información sobre aquellos aspectos que van mal, nos centramos fundamentalmente en los aspectos que van bien y los reconocemos, al mismo tiempo que evidentemente mencionamos aquellos que van mal, pues evidentemente esto va a mejorar y mejora, porque se ha comprobado, el bienestar psicológico de las personas, el bienestar subjetivo. La otra forma que se puede hacer, y vuelvo a insistir, prácticamente no tiene coste porque sería la propia actuación de los líderes, de los jefes de unidades, de equipos, de los jefes de trabajo, sería aumentando el feedback positivo, lo que estaba diciendo hace un momento, e implantando o reduciendo, e implantando programas que nos sirvan para reducir el estrés en el trabajo. Y esto puede ser particularmente importante en aquellos trabajos que hoy se caracterizan o se denominan de trabajo emocional. Es decir, aquellos trabajos en los cuales hay una extraordinaria relación o la esencia de dichos trabajos son las relaciones interpersonales, el trabajo con clientes, el trabajo con usuarios o el trabajo con otras personas. Es el caso, por ejemplo, pues, de maestros, es el caso de profesores, es el caso de enfermeras, de médicos, es el caso de comerciales, de agentes, etcétera. En esos casos, programas para el manejo de emociones y programas de reducción de estrés producirían, y vuelvo a insistir, los datos lo avalan, una mejoría del bienestar subjetivo que a su vez redundaría en una mejoría del desempeño del trabajo. Y con esto finalizo mi conferencia, obviamente dándole las gracias a todos ustedes, a los que están presentes escuchándola y a quienes me han invitado. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Jesús, por tu conferencia. Precisamente lo que aclaraste al final era una de las preguntas que yo tenía para hacerte. Eso, ¿cuáles son las medidas que se pueden implementar, ¿no?, en las organizaciones y en las empresas para aumentar el bienestar, ¿no? Subjetivo Sí, ya lo sí. dijiste. Entonces, pero bueno, Bueno, muchas veces hay muchas otras. Esta era, por decir, una sencilla, ¿no? eso lo podemos incluso tratar de implementarlo dentro de nuestros grupos de investigación también. Que ahora Evidentemente, yo te puedes imaginar que estoy sesgado y lo hacia pensaba en eso. esto. Sí. Pero bueno, entonces, por lo que entendí, bueno, antes de nada, animo a que a todos los que estáis escuchando que dejéis preguntas en el apartado de preguntas y respuestas, ¿no?, mientras vamos aquí hablando un poco. Entonces, en general en España, por lo que te entendí, hablando de empresas y organizaciones, eh, el empleador, como si dijéramos, tiene que le da más importancia al task performance, lo que decías, o al desempeño cívico, o mitad mitad. Porque yo Mira, creo que es muy importante, incluso más ahora, el desempeño cívico. Depende del mira, tipo de trabajo, ¿no? Pero no, tienes toda la razón. Hoy en día cada vez más es crítico el desempeño cívico. Lo que sucedía es que, digamos, no estaba identificado o no estaba identificado, digamos, de modo explícito. Eh, Como decías al principio, uno de los aspectos a los que yo me he dedicado mucho tiempo es a la selección de personal y a la investigación en selección de personal. Y entonces ahí nosotros teníamos, digamos, un dicho, y es que a las personas se les contrata por el desempeño de tarea, es decir, por lo bien o mal que saben hacer o que podrían hacer un trabajo, pero sin embargo se les mantiene en las empresas por lo bien o mal que tienen el desempeño cívico.
Es decir, todos nosotros preferimos con nosotros personas colaboradoras, personas que nos hacen, digamos, los ambientes de trabajo agradables, aunque no sean necesariamente las lumbreras número uno ni los genios número uno. Entonces, esto pasa en general en todas las organizaciones y en España nosotros tendemos a preferir efectivamente el desempeño cívico que el desempeño de tarea. Claro está, dándose un nivel aceptable de desempeño de tarea, porque si no las empresas no pueden funcionar. Ya, ya. Bueno, a ver Sí, si bueno, algo. yo tenía alguna pregunta, algún comentario también, si Sí, sí. mientras aparecen otras nuevas preguntas. Bueno, muchas gracias por la charla, muy interesante como siempre. A mí me gusta mucho ver rankings y cosas parecidas que, bueno, que de alguna manera reflejan con todo lo subjetivo que son los rankings. Pero uno de ellos es el nivel de apreciación que tienen los empleados sobre la empresa. Es decir, Correcto. aquellos empleados dónde están más contentos. Y curiosamente, bueno, curiosamente no, seguramente no es por curiosidad, casi siempre aparecen en rankings o en posiciones muy destacadas, sobre todo empresas norteamericanas. Uh -huh. Yo hace tiempo tuvimos una reunión con tres empresas químicas importantes en España. Dow Chemical, que es americana, de origen, BASF, que es de origen alemán, y Repsol, que es española. No hemos tenido además la reunión con los de Departamento de Recursos Humanos. Y no, a mí no me sorprende nada que Dow Chemical esté en el tope, en la parte más arriba, DuPont está más arriba aún, pero bueno, en general, comparada con empresa BASF y con Repsol. Simplemente el comportamiento que nos transmitieron los departamentos de recursos humanos a mí me dio la impresión de que están manejando claves muy distintas. Entonces, bajo tu punto de vista, ¿cómo estamos situados y sobre todo cómo tenemos que mejorar en España para que el empleado se encuentre mejor y de tal manera que sea también más efectivo? Porque de alguna manera su eficiencia también depende del grado que esté de alineado con la empresa, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo en todas las apreciaciones que has hecho, Juan. De hecho, esta anécdota que mencionabas de Dow Chemical y tal, a mí me sucedió hace más de 20 años. Me había contratado IBM, nuestra famosa IBM, que entonces era la número uno del mundo en computadores. Y me contrató porque estaban muy preocupados. Ellos hacían algo que no se hacía en España, y hacían benchmarking en el sentido de que evaluaban el clima laboral y la satisfacción de los empleados en la compañía, pero ellos compartían sus datos con las grandes corporaciones que eran sus competidoras. Es decir, IBM compartía con HP, con Dell, pero también con Microsoft, etcétera, etcétera. Bueno, digamos que el conjunto de evaluaciones eran muy semejantes, las preguntas que hacían, etcétera. Y recuerdo que la impresión que yo recibí por lo siguiente. Resulta que en una escala de 0 a 100, IBM estaba en 92 puntos, que era, te puedes imaginar, estamos hablando de España, 92 puntos. Esto es fantástico. Estaban preocupadísimos porque la competencia estaba en 94 y 95 puntos. ¿Y esto qué significaba? Significaba pérdida de beneficios, pero sobre todo pérdida de capital intelectual. Esto es, sus empleados preferían trabajar en las otras empresas y por tanto se iban a ir y llevarse el conocimiento con ellos. ¿Qué es lo que hacían? Invertir muchos recursos en identificar por qué estaba sucediendo eso, en implementar soluciones. Esto, digamos, responde parcialmente a tu pregunta en un sentido. ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que explica Dow Chemical frente a BASF y compañía? Es que los americanos, las empresas americanas, llevan décadas y décadas y décadas invirtiendo en recursos humanos porque sí se cree en ese famoso eslogan del que el capital más valioso de la compañía son sus empleados. Entonces, claro, invierten. Hay una tradición enorme de investigación en recursos humanos y en personal de décadas que
en Europa no ha existido de este modo y en el caso español, digamos, es mucho más reciente. Es decir, estudios de recursos humanos y de psicología del trabajo pues tienen prácticamente 3 décadas, no mucho más. Entonces, es ahora el momento en que nuestros titulados, la formación que nosotros hemos podido ir haciendo y la investigación que hemos ido haciendo, está empezando ahora a revertir en nuestras compañías y en nuestras, digamos, en nuestras instituciones, porque nuestros titulados, que ahora sí tienen una formación y tienen una magnífica formación, ya están trabajando en estos departamentos de recursos humanos. Pero, evidentemente, llevamos un retraso histórico que no se puede, digamos, superar con 5 años de trabajo. A su vez, también es verdad que, digamos, nacionalmente, colectivamente, como cultura nacional, para los empleados, inclusive para los emprendedores, es más fácil o les resulta más fácil invertir en tecnología que invertir en personas. Sí. Entonces, ya estamos explicando un poquito de por qué resulta esta cuestión. Si lo importante son las personas, y evidentemente, al menos una parte sustancial, como mencionaba antes, lo son, evidentemente hay que invertir más en personas, pero es algo paralelo a lo que ocurre con la inversión en investigación. Es decir, la gran, digamos, porcentaje de inversión en investigación es pública, no viene por parte de las empresas en términos colectivos, evidentemente excluyendo algunas compañías importantes que hacen investigación. Pero esto es nuestro retraso colectivo. Muchas Bueno, gracias. Aquí ya están apareciendo. solo por terminar eso, Sí, me fijé que en el ranking este que aparece que de Forbes, de las 100 españolas, de las 100 mayores, de las 100 más deseadas, se encuentra Inditex en el claro. número 42, que es un número bueno. Sí, También está BBVA y sí, está Amadeus. sí. Pero bueno, que Inditex esté en el tope de eso, creo que indica una voluntad de la empresa por mantener también una reputación interna y externa. Exactamente, estoy contigo. Y dijiste antes una cosa muy importante también, creo, Juan, y es que, digamos, es responsabilidad de los ejecutivos, de los líderes de empresas, tomar conciencia de que es necesario implementar esto, porque van a ser los jefes de equipo, si quieres, los encargados de promocionar, de mejorar ese bienestar de los empleados. Entonces, es muy importante ese punto que planteaste también. Muchas gracias, Jesús. Voy a empezar con comentarios o preguntas que están por aquí en los chats. Dice aquí, bueno, es medio comentario, pregunta, dice, ¿cómo cambia el día en el trabajo si entras sonriendo? ¿Cómo cambia el día en el trabajo si entras sonriendo y dando los buenos días a todas las personas con las que te encuentras? Y ella misma, la persona dice, no sé, lo practico desde hace mucho tiempo aunque tenga un día horrible, y el trabajo de mi grupo mejora mucho ese día, cuando mi sonrisa y actitud es mejor. Tal Eso, cual. Sí, eso es sí, una herramienta. estoy completamente de acuerdo. Hace muchísimos años, cuando comenzaba mi tesis doctoral, recuerdo que leí un libro en el que venía, digamos, una descripción de una novela de un escritor francés, Jean Genot, en el que una secretaria de repente es contratada de nuevo en el trabajo, el jefe era un ogro, y la secretaria no se le ocurrió otra cosa que entrar diciéndole, qué bien luce hoy su traje, qué corbata más bonita tiene, no sé. Las relaciones con el jefe cambiaban sustancialmente. Es decir, unos buenos días, una sonrisa, evidentemente es algo fantástico. Sí, que eso enlaza con otra pregunta que dice, me gustaría saber un ejemplo de alguna herramienta o técnica práctica para fomentar ese bienestar en el trabajo en general. Si se te ocurre alguno, así. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Como decía antes, eh, es responsabilidad de los jefes fundamentalmente mejorar el bienestar de los empleados, pero también de los empleados favorecer el bienestar de los compañeros. Digamos que hay muchas formas de mejorar el bienestar. Evidentemente, si hemos identificado algún elemento defectuoso, podemos trabajar con él. Pero, por ejemplo, yo qué sé, nosotros como, estaba diciendo nosotros como jefes, en mi caso como decano, y lo aprendí en este caso de Juan Lema, una forma bastante simple es reconocer los méritos y los logros de las personas que trabajan con nosotros. Y muchas veces somos muy cicateros
en reconocerlo. Otra forma, pues es agradecer el trabajo hecho. Raramente se agradece, en nuestra cultura no es precisamente de dar las gracias repetidamente. Otra forma, pues evidentemente es a través de la protección a los empleados frente a estresores externos. Estoy pensando, por ejemplo, en dar seguridad a los empleados. Eh, Maestros, profesores, médicos, muchas veces se sienten en situaciones de inseguridad total desde el punto de vista ya legal. Es decir, porque pueden tener una denuncia, pueden tener, digamos, una acusación de algo y ¿quién los defiende? Si no los defiende su compañía, no los defiende su empresa, pues tenemos. A veces simplemente se trata de crear climas de cooperación y participativos, es decir, darle la palabra a los compañeros para que puedan expresar sus opiniones, sus percepciones. A veces puede ser simplemente reduciendo la ambigüedad. Es decir, a veces tenemos normas que son tan ambiguas que no hay quien las interprete y esto nos produce muchísimo estrés, muchísima dificultad. En alguna intervención que yo he tenido que hacer para alguna compañía, se hizo simplemente modificando los espacios de trabajo. En vez de estar trabajando en cubículos aislados, trabajar todos juntos, controlándose unos a otros, de tal modo que las quejas que uno manifiesta sobre la actuación de otro desaparecen rápidamente. Es decir, hay muchas formas. Si estamos hablando ya de emociones o de estrés, pues evidentemente ahí hemos desarrollado una gama de intervenciones eh, enorme, desde, pues yo qué sé, intervenciones para mejorar las habilidades sociales o la gestión del tiempo, cosas que nos pasan a muchos, es decir, que no sabemos decir que no. Y a veces es importante decir, no, esto no me puedo comprometer a esto, no me puedo comprometer a aquello otro. O la gestión del tiempo. Hay muchos elementos que nos comen el tiempo y necesitamos aprender a priorizar. Todo eso al final redunda en que tengamos un mejor bienestar y evidentemente es una sensación más positiva. Yo creo que con esto que has contestado ya respondes a esta que dice, me gustaría saber cómo podemos facilitar el bienestar de los trabajadores por parte de los responsables de equipos en organizaciones de la administración pública, donde con frecuencia los objetivos y ambientes suelen venir impuestos desde arriba. Exactamente. Pero bueno, tú puedes Pues crear lo con que este dijiste, conjunto, un claro, clima sí, por eso, tal. sí. Pues hay otro, a ver, este. Yo, si me permites, Alicia, Sí, en fin, de aficionado, sí. yo creo que en cualquier puesto, por fijo que sea, por duro que sea, se pueden aplicar algunas principios. Yo diría que un buen líder de equipo es aquel que asume los riesgos y reparte los éxitos. Que muchas veces aquí estamos acostumbrados a hacer justamente lo contrario. Si algo que sale mal, la culpa la tiene aquel. Y si algo sale bien, Exacto, la ventaja la tengo yo. exacto. Y eso a mí me parece que se puede, aparte de lo que comentabas antes de los reconocimientos, que es una herramienta que se utiliza poquísimo en España, lamentablemente a todos los niveles. A todos los niveles. Estamos siendo ahora testigos de cosas públicas que nos está pasando. Nadie le reconoce nada al vecino. Pero yo Claro, este concepto de que el líder sea capaz de que los éxitos, hacérselos ver a los, digamos, al nivel inferior, que son debido a su trabajo y que las responsabilidades y los fracasos son propios, los claro, asuma, a mí me parece que es un cambio de mentalidad, no sé, ¿cómo lo ves tú? sustancial. Pero también hay una cosa, en cierto modo, por disculpar también a los líderes, en cierto modo. Estoy completamente de acuerdo contigo y creo que eso es lo fundamental. Pero también es verdad que muchas personas de repente están en situaciones de liderazgo sin haber sido preparadas para ejercer esas funciones. Es decir, han sido cooptadas. De repente, pues imagínate, uno de repente va a dirigir un equipo de investigación simplemente porque es el más viejo o porque le tocó estar en ese momento. O en el caso de la administración pública porque aprobó una oposición. La oposición le permite efectivamente decir que conoce el trabajo, pero no le ha permitido demostrar que sabe dirigir un equipo. Entonces, claro, esto también hace falta, que en cierto modo es la inversión en recursos humanos que decíamos antes. Hay aquí una pregunta, dice, entiendo que el estudio se centra en población activa actual. ¿Se ha considerado la opción de incluir en el estudio a la población que hoy no está activa, entre paréntesis, pensionistas, jubilados,
para considerar un punto de vista evolutivo. Por ejemplo, en la sociedad española de la transición, y en la actualidad, a la vista de los enormes cambios sociológicos, ¿no?, que hubo y tecnológicos también. Y dice, quizá no sea importante la apreciación, pero bueno, que deja ahí ese comentario. Vamos a ver, yo creo que la apreciación es interesante si le damos un pequeño giro. Eh, lo que estamos anticipando es que va a haber una jubilación activa y por tanto que muchas personas van a continuar trabajando dentro de unos años, a pesar de que, digamos, técnicamente aparezcan como jubilados. En ese sentido, va a ser muy importante esa comparación, porque también es cierto que hay algunos datos que muestran que existe una relación muy positiva entre bienestar y esperanza de vida. Es decir, que las personas, digamos, de más avanzada edad también habían mantenido durante mucho tiempo digamos, un nivel bueno de bienestar. Lo que ocurre es que en el estudio que nosotros hacemos o que nosotros hemos hecho, eso es imposible de investigar, porque necesariamente necesitamos tener dos medidas al mismo tiempo. Una medida de desempeño en el trabajo, de lo bien que hace uno el trabajo, y una medida de bienestar. Claro, desde el momento en que se ha producido una jubilación, no es posible obtener la segunda medida. Sí, la primera, la de bienestar, pero no la segunda. Pero yo creo que en un futuro próximo se podrá hacer y es relevante, sí. De acuerdo. Bueno, está muy activa la gente preguntando. A ver, dice, ojalá se invierta en formación para prevenir y superar el estrés y que las instituciones, organizaciones y empresas sepan esperar y confiar en las personas trabajadoras, esperando la maduración que conduce a la calidad y el tiempo necesario para la reflexión que precisa la excelencia. ¿Podremos superar y cambiar la trampa del publish o peris en I+D? Es una pregunta, en cierto modo es una pregunta trampa. Quiero decir, estoy en parte de acuerdo. Yo a mis colaboradores, a mis estudiantes, le digo que lo que importa es la calidad, no la cantidad. Ahora bien, también es cierto que en nuestras instituciones, en nuestra universidad, muchas veces lo que se premia es, digamos, el volumen y no tanto la calidad. La calidad a veces requiere tiempo. Si queremos publicar en revistas de alto impacto, en las revistas importantes, bueno, las dificultades es enorme y el tiempo para la publicación también es enorme. Y las exigencias, digamos, universitarias son inmediatas. Con lo cual, creo que va a ser difícil. Y además, ahora hablo ya como un editor de revista, con la presión que están haciendo en estos momentos los asiáticos, va a ser virtualmente imposible. Sí. Es decir, yo recibo todos los días más de media docena de artículos para una revista, si quieren, minoritaria, como es el Journal of World and Organizational Psychology, pero media docena de artículos diarios que vienen de China. Es decir, la posibilidad de competir en este sentido, buscar espacios para poder publicar, ciertamente va a ser complicada. Quizás eh, habrá que arbitrar en su momento nuevas formas de difusión de la investigación. Al menos esto es lo que está ocurriendo en mi campo, pero imagino que esto debe ser generalizado en otros. Pero todo esto de publish o peris también influye también, tiene un poco razón, en el ambiente dentro de los grupos de investigación y los celos que hay entre los diferentes compañeros Vale. que el jefe de grupo tiene que Exactamente, saber poner lo que se dice eh, tu eh, bienestar y que, bueno, exactamente, sí, pero sí. bueno, vale. Sí, sí, por eso una vez más el jefe de equipo o el coordinador del equipo es una Sí, clave para el funcionamiento, para el éxito. sí, que muchas veces a mí me pasa que te das cuenta, para eso tienes que tener relación con los miembros del equipo, al fin y al cabo somos como una pequeña empresa, darse Sí, cuenta de sí, que hay gente que dices, a ti te está pasando algo, y entonces claro. hablas con la persona, es lo que se llama bienestar emocional, y Exacto, exacto. que no son capaces de expresarlo para Sí, eso, hasta que te acercas a ello. pero para Y eso eso tiene que soluciona haber mucho. mucha empatía con Sí, que no, no en todos los grupos la hay tampoco. exactamente. Sí. A ver, como trabajadora me interesa mejorar mis habilidades para sumar a la empresa y mantener tanto mi motivación individual como la motivación por y por los intereses de la empresa, es decir, mantener un equilibrio. ¿A qué recursos podemos acudir? Dice páginas web, libros, o sea, ¿qué aconsejas?
Hombre, lo más adecuado, es decir, uno puede leer, puede documentarse, páginas web, libros, etcétera, pero como ocurre como cuando uno pues ve una descripción de una enfermedad en internet, lo que hay que recurrir es a un especialista. Entonces, dependiendo de las posibilidades, lo mejor sería acudir pues a los técnicos de recursos humanos o en nuestro caso en la universidad que tenemos, por supuesto, pero también a los departamentos o a los equipos de investigación y plantear cuál es el problema específico, que también es importante porque las recetas genéricas no necesariamente funcionan para todo el mundo. Entonces, yo prefiero acudir a un experto, a un especialista que me va a ahorrar tiempo y probablemente va a ser mucho más eficaz. De acuerdo. Y aquí pregunta también qué opinas de cómo está el bienestar en la administración pública, si tienes alguna idea. El bienestar en la administración pública. Bueno, pues está como en el resto del país, digamos que en un término intermedio. En algunos ámbitos, la administración pública es un monstruo. Estamos hablando de más de 4 millones de personas y que están repartidos tanto en administración local como en administración provincial, autonómica o nacional. Por tanto, muchas veces lo que tendemos a pensar es que lo que ocurre en mi unidad o en las unidades que están cerca de mí es representativo de toda España. No lo es. Hay unidades que están, digamos, extraordinariamente bien en términos de bienestar, otras que están horriblemente mal. Entonces, en términos, digamos, generales, es un nivel intermedio. Hay algunas comunidades que están un poco mejor, hay algunas comunidades que están también un poco peor. En Galicia no es precisamente la que peor está. Bueno, nos puede ayudar aquí un comentario que hacen desde la Diputación, precisamente, que dicen, para ellos le viene bien, para mejorar este bienestar, dice, hacer a los trabajadores, hacerles partícipes del balance del trabajo semanal, reunirse todas las semanas para ver qué hacemos, para qué y cómo. Y dice, y opina, en la administración es fundamental pensar e interiorizar que los ciudadanos son los primeros y que tenemos que tratarles como nos gustaría que nos tratasen a nosotros. Y dar espacio también a hablar de nuestros miedos o ilusiones o de nuestra familia. Me parece un Que comentario es muy... clave, muy Sí, pertinente. En cierto modo, esto engloba lo que yo decía antes, el feedback. Es decir, estamos haciendo un balance semanal, estamos dando la posibilidad de que todo el mundo participe y evidentemente que expresen miedos, dificultades. Estamos reforzando a las personas. me parece bien. Sí, sí, Yo sí. precisamente que desde hace poco tengo un hijo que está trabajando de cara a la atención al cliente en una compañía de telefonía móvil y todo esto, Mm, y tiene muy buena relación con su jefe, de sí, tal manera que él le puede contar incluso sus problemas, y esto le beneficia mucho, incluso como tiene que reportar todo lo en hojas, en ordenador, el jefe tiene acceso a todos sus trabajadores de todas las que tiene distribuidas por Madrid y por ahí. Entonces, cuando acaba la jornada, de vez en cuando le manda un WhatsApp diciendo, enhorabuena, hoy has vendido una lo que chorrada, fuere. pero Sí, una fibra de empresa y no sé qué, y eso es muy importante y tal. Y eso sí. le sube la Bueno, estima. Todas esas evidentemente, eso es un son subidón de detalles adrenalina. que Sí. no todos los hacen, no todos los Y, jefes lo hacen. evidentemente, y como puedes ver, Alicia, no cuesta absolutamente nada, Hoy ni en a la día, además, empresa ni al jefe. nada. Entonces, esto que tú mencionas es algo también, no lo mencioné antes, pero que es fundamental. Es lo que se llama, en realidad, es el coaching de los jefes y de los colegas a los empleados y Una compañeros. palmadita en el hombro, como se dice. Por ejemplo, también, sí, evidentemente. Es que son cosas muy simples, parece mentira, pero de una eficacia extraordinaria. Bueno, pues yo creo que ya vamos a cortar. Desde luego agradezco a todos los participantes lo que interactuasteis con Jesús Salgado, cantidad de preguntas que hubo, pero bueno, ya va siendo hora de rematar. Agradezco a todos vuestra participación, a ti, Jesús, de verdad, No, por haber, mi agradecimiento a vosotros, de verdad. ¿de Muchísimo. acuerdo? Y Sí. nada, enhorabuena por esa nieta que ya tienes tiempo para ir a Sí, verla ahora me voy para el hospital. ahora, por eso. Bueno, Juan, te agradezco ahí que hayas participado en,
como Sí, panelista. me quedaron dos docenas de preguntas, pero se las haré en privado. Sí, porque si no, si no nos da aquí. De acuerdo. Yo creo que a todos nos quedó mucha, pero bueno, ya se hace un poco largo. Sí, Y de nuevo, bueno, reitero las gracias a todos también, así que nos despedimos hasta la próxima conferencia. A los que os interese, que os conectéis a la próxima conferencia que impartirá el profesor Sebastián Villasante sobre economía pesquera y temas relacionados. Pues nada, sin más, pues nada, un abrazo a todos. un Nada. abrazo. Muchas Hasta luego, gracias. Jesús. Adiós. Ya nos desconectamos. Gracias. Hasta luego, Muy bien, Juan. muy Hasta bien. luego. Adiós.